Como no se les impusieron exigencias operativas ni especificaciones técnicas, los ingenieros gozaron de total libertad para desarrollar rápidamente un arma óptima. Siempre asociamos el ejército a una jerarquía, a unas órdenes debidas, pero la realidad en esta guerra del siglo XXI, una guerra en la que la tecnología es la protagonista, puede que la jerarquía no sea la solución y sí un sistema más abierto. En el libro El arte de la innovación militar, un estudio del ejército de Israel desde su fundación hasta la actualidad nos da una serie de pistas sobre cómo la tecnología y el conocimiento es la clave para el éxito de un ejército. Puede que cada uno de nosotros tenga un pensamiento sobre el ejército de Israel, pero desde el punto de vista, digamos, técnico-militar, para muchos es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque se basan en algunas unidades, digamos, de inteligencia, ingeniería, en lo que es la valoración del conocimiento. Nos puede llamar la atención, por ejemplo, en el caso del ejército de Israel, que tiene una unidad dedicada a la investigación de fotografías en la que gran parte de los soldados son soldados con Asperger y también con digamos, síntomas del trastorno del autista, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una cualidad que es fijarse en algo y ser minuciosos hasta encontrar lo que buscan. Pues vamos a hablar hoy de muchos conflictos. Uno de ellos, por desgracia, es el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, pero también vamos a hablar de Ecuador y, por supuesto, de Ucrania con nuestro amigo José María. Comenzamos el programa, un programa movido en el plano diplomático, porque siempre se habló de las embajadas y los consulados como algo que no se puede tocar, más sagrada casi que las fronteras de las naciones. Incluso en guerra a veces se mantenían los consulados o las embajadas abiertas en otro país para mantener una relación. Y este fin de semana asistimos, por un lado, a un ataque en un consulado y también un asalto policial en una embajada. Comenzamos con el asalto a la embajada mexicana en Ecuador y aquí es muy importante entender el contexto. El contexto, estamos en Ecuador, un país que se vio amenazado, golpeado por el crimen organizado. Lo vimos con la muerte de uno de los candidatos electorales y con la llegada al poder del conservador Noboa hubo un levantamiento en las prisiones ecuatorianas y en las calles. Controló el desorden gracias a la ministra del Interior, Mónica Palencia, una mujer que hay que entender mucho su figura, o hay que comprenderla y conocerla para entender lo que sucedió en el asalto a la embajada. Mónica Palencia es de origen mexicano, hasta los 21 años vivió en México. Cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, se marchó a Ecuador para finalizar sus estudios. También estudió en varias universidades españolas católicas. Lo digo este elemento para entender que es una política conservadora. Y ahora es ministra de Interior de Ecuador. Resulta que su país de nacimiento, México, en diciembre admite bajo asilo a un político ecuatoriano huido de la justicia. El ex vicepresidente de Ecuador, del gobierno de Correa, estaba detenido. En un juicio le dan una libertad provisional, estaba condenado a prisión, pasado un tiempo de condena le dan una libertad provisional y aprovecha esa libertad para esconderse, ocultarse o protegerse en la embajada mexicana. Por un lado, sabemos todos que las embajadas están protegidas por la Convención de Viena, pero tampoco, digamos, es válido, según un acuerdo que se firmó en Venezuela en los años 60 por todos los países latinoamericanos, proteger bajo la figura de asilo político a una persona que esté penada o perseguida por un delito penal en el país que, digamos, acoge a la embajada. Claro, ahí entraron en juego dos visiones legales y esta mujer, ministra de Interior, mexicana, ecuatoriana,
vio correcto el asalto a la embajada ecuatoriana. Sea como sea, cada uno calificará si está bien o está mal. Lo que sí está claro es que es una ruptura, ¿no?, de un orden establecido de las embajadas, pero es algo que nos puede hacer pensar de posibles escenarios que nos encontremos. Por ejemplo, a día de hoy hay varios políticos venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas, que también está en una figura muy similar. En este caso es al revés, cambia un poco la corriente política, ¿no? Y de los países implicados. De hecho, en América se está produciendo una bipolarización muy importante entre bloques, digamos, de demagogos de izquierdas y demagogos de derechas, ¿no? Está un poco... Más bien. Sí, populistas en ambos lados. Pues hay que estar atentos a ese escenario de asilos políticos, a políticos que pierden unas elecciones y dejan el gobierno, se refugian en un país amigo para, digamos, ocultarse de sus casos de corrupción. En el caso de Ecuador hay que recordar que Jorge Glass, el ex vicepresidente, que estaba huido por un anterior delito, ahora está bajo investigación del llamado caso Metástasis. Como indica su nombre, es que algo, un cáncer, ¿no?, se extiende por todo el cuerpo. En este caso, el cuerpo es el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque en una investigación se descubre que casi todas las organizaciones criminales formaron un tejido con gente del partido de Correa durante el mandato de Correa. Es el más sospechoso es este hombre, Jorge Glass, y por eso la quieren volver a detener en esta investigación del caso Metástasis. Bueno, nos vamos a la otra embajada, más bien consulado, esta vez en Damasco. El gobierno israelí decide el ataque a un edificio anexo o pegado a la embajada, o consulado, mejor dicho, perdona, consulado. Hay gente que dice que es el consulado, otros dicen que es un edificio anexo. Lo importante es entender que para Israel ese fue una ventana de oportunidad, lo quiero especificar así. Hubo una reunión de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en ese edificio con miembros del ejército de Siria, y fue aprovechado ese momento, esa ventana de oportunidad, para un ataque aéreo. Hay gente que habla de un F-35 posiblemente, a altura, digamos, a ras de los valles de la Bekaa, asciende y por encima de la gran montaña que hace frontera entre los dos países, lanza a más de 50 kilómetros unos proyectiles y caen en el edificio, que se colapsa y mueren varios miembros del ejército sirio y también de esta milicia o Guardia Republicana Islámica, ¿no?, Guardia Revolucionaria. La víctima más importante o el objetivo de este ataque es, el nombre espera, Rezaji, Mohamed Rezaji. Este hombre es el jefe del sistema antiaéreo iraní que se está instalando en Siria. Es decir, este hombre es general de brigada de la Guardia Revolucionaria y fue destinado a Siria para instalar todo un sistema, un paraguas antiaéreo con tecnología iraní. Básicamente lo que está haciendo Irán en este caso es poner a prueba sus sistemas para ver si funcionan. Una cosa es la teoría, pero vemos siempre que la guerra hace que las cosas no sean como en la teoría, ¿no? Pues ese era el objetivo, desmantelar a la cabeza, a los técnicos del paraguas antiaéreo iraní en Siria. Esto tiene que ver mucho con una posible escalada del conflicto, una vez que Gaza parece que deja de ser el centro de atención del ejército israelí, que establece un repliegue, deja solamente 2 brigadas en la zona de Rafah, y el resto del ejército está en descanso o en maniobras en la zona norte, en frontera con el Líbano. Hay muchos expertos que hablan de una posible escalada con Hezbollah y tiene que ver con este ataque en Siria. Es decir, al final lo que está haciendo Israel es debilitar los sistemas antiaéreos iraníes en Siria para, si hay una escalada, que no se puedan utilizar contra ellos. Bueno, vamos a ir viendo todo esto, pero claro, también Israel tiene un conflicto interno. En el propio Israel cada vez son más fuertes los gritos, las protestas contra el gobierno de Netanyahu. Vuelven lo que el año pasado era unas quejas contra las injerencias de Netanyahu en el poder judicial. Ahora vuelve esa protesta vinculada
a los rehenes que no son devueltos, que por un lado gente que busca la devolución de los rehenes y por otros que buscan el alto el fuego. Y también algo que nos puede llamar la atención, que es la división interna entre los ultraortodoxos que apoyan al gobierno de Netanyahu y los laicos o más seculares, que son los que están en el ejército. Esto hay que recordar que en Israel las personas que estudian la Torá, que estudian estudios religiosos, no tienen que hacer el servicio militar. Al no hacer el servicio militar, vuelcan todo el esfuerzo de defensa de la nación en los laicos. Por eso hay ese choque entre el mundo ultraortodoxo y el mundo laico. Es importante destacar que dentro de los ultraortodoxos hay personas como los miembros de la unidad Nesan Yehuda, que sí que combaten en el ejército, digamos, israelí, pero como voluntarios, no como forzados en un servicio militar. Esto es importante porque hoy se está debatiendo en Israel que a los ultraortodoxos se les obligue a realizar el servicio militar como a todos los demás ciudadanos israelíes, judíos. Esto es importante, ese término, porque, por ejemplo, los drusos o los musulmanes pueden ser miembros del ejército, pero no están obligados al servicio militar. Pues no sé si tengo algo más que decir por ahí. Ah, sí, bueno, José María, las posibles respuestas de Irán al ataque a su embajada. ¿Tú qué crees? Pues mira, aún no se han producido. Eso ya me llama un poco la atención. Pensé que iban a ser algo así, una respuesta así como, no, hombre, no inmediata, pero sí breve, y aún no se han producido. Y hay especulaciones si cómo querrá responder Irán, por sí misma, o sea, con las propias Fuerzas Armadas de Irán, o a través de sus proxies, es decir, con Hezbollah o otro grupo armado de otra categoría, ¿no? Vamos, la primera opción es con proxies, Hezbollah o los grupos que hay en Siria que ataquen. Otra opción es que ataque con drones o con misiles. El problema que tiene es los alcances de los misiles, que los que tienen alguno de largo alcance tienen, pero no tantos como para atravesar todo Irak, toda Siria y llegar a Israel. Pero tiene alguno. Pues a lo mejor los israelíes no se precipitaron tanto ni fueron tan tontos cuando hicieron eso, porque igual estimaron que la respuesta de Irán tampoco podía ser tan sencilla como, ni tan inmediata como a primera vista podía caber pensar. Porque otra opción que hay... Hombre, también pueden atacar una embajada en el extranjero, o sea, un acto terrorista puro y duro. Esa es una opción, que ellos, o a través de proxies, o a través de mercenarios, o tal, ataquen una embajada para igualar, ¿no? Es decir, para que no haya una escalada en el conflicto, una respuesta igual. El tema que en esta zona del mundo la proporcionalidad no es algo que sea muy habitual. Porque se entendería, aunque nos parezca lo contrario, como un símbolo de debilidad. Efectivamente. Lo dejo por ojo y diente por diente, como que ya quedó desfasado. Sí, ya lo superaron. Sí. Llevan ojo por dentadura, ¿no? Es algo de esto. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto y veremos si ahora con este parón en los combates en Rafah, bueno, digo parón en la posible ofensiva. No significa que no haya ataques, que no haya operaciones de comandos, porque Israel dijo que lo iba a hacer. Lo que pasa es que, claro, entrar ahora en Rafah, lo dijimos muchas veces, que supondría un baño de sangre muy difícil de gestionar por parte de Estados Unidos su apoyo a Israel. Sí, yo creo que, a ver, los Estados Unidos, yo diría que muchas veces no entienden muy bien a sus interlocutores en la política exterior. No entienden muy bien a Ucrania, no entienden muy bien a los rusos, y mira tú que llevan décadas tratando con ellos, y me da la sensación de que no acaban de entender del todo bien a Israel, y eso que llevan décadas tratando con ellos también. Y nos guste más o menos Netanyahu, que a mí personalmente no me gusta, no me cae bien, yo creo que con Netanyahu o sin Netanyahu los israelíes están decididos, determinados a acabar con ese grupo, con Hamas y con la Franja de Gaza y con lo que haga falta, pese a lo que pese, pase lo que pase y lleve el tiempo que lleve. O sea, ahora podrá parecer que se detienen, que se lo piensan, que dan pasos atrás y tal, pero volverán. Sí, yo creo que no van a cesar en su empeño. Y no se les va a poner nada por delante, ni la opinión de Estados Unidos, ni las diversas condenas internacionales, ni los posibles riesgos de escalada del conflicto. Ellos ya más o menos buscarán la manera, se tomarán su tiempo. Pues yo no sabía que hay en una plaza de Teherán hay un reloj con una cuenta atrás que pone 2040, destrucción de Israel. Ah, sí. Sí.
Están ahí esa cuenta atrás. ¿Y por qué lo fijan ellos en 2040? Será algo mágico, algo simbólico. Ellos, como están conectados con la divinidad, sabrán que el 2040 es algo. No sé por qué 2040, lo lógico sería 2048, los 100 años, ¿no? Algo así. Sí, ya. No sé. Fue 2040 el cuento. Eso hay que investigarlo, sí. Sí, voy a buscar yo por qué el 2040. Pues vamos a otra guerra, que esta sí que es una guerra que estamos prestando mucha atención desde hace ya años. Seguimos con la guerra en Ucrania, por desgracia, hablando de combates todos los días, aunque no se vean grandes movimientos en los mapas. Vamos a empezar, yo creo que podemos empezar con un poco que nos expliques la situación actual en el frente de batalla y con el mayor punto que sería Chasiv Yar. Bueno, la situación... Estuve antes aquí, hace media hora, haciendo como un esquema de cómo está la situación en el frente ahora, que es un frente muy amplio, la gente que no lo olvide, que va desde Kharkov en el norte o Kharkiv, vamos a hablar bien, en el norte de Ucrania, haciendo un arco que recorre todo el Donbass, llegando al sur, a casi la costa del Mar de Azov, hasta Jersón, hasta la desembocadura del Dnieper, todo eso son más de 1000 kilómetros, y hay combates en todo lo amplio de ese arco que incluye, vamos a llamar, muchos frentes, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, los combates más intensos y el centro de gravedad de lo que está pasando ahora es en torno a Chasiv Yar. Chasiv Yar, que es la localidad que está inmediatamente al oeste de Bakhmut. Todo el mundo más o menos recordará lo que ocurrió en Bakhmut durante meses, ¿no? Bien, pues después de tomar Bakhmut, los rusos se vieron obligados a hacer una pausa que duró meses, pero luego volvieron a la carga apuntando hacia Chasiv Yar, que Chasiv Yar está solamente a 7-8 kilómetros al oeste de Bakhmut. Pero claro, 7-8 kilómetros, yo ya siempre digo, en esta guerra 7-8 kilómetros son como 800 en otra. Entonces, para recorrer esos 7-8 kilómetros les ha llevado también otros 8 o 9 meses desde que Bakhmut cayó. Y es preciso, para los rusos fue preciso tomar, está siendo preciso capturar las pequeñas localidades, cada una debe tener en torno a entre 1000 y 2000 habitantes, intermedias en esos 8 kilómetros entre Bakhmut y Chasiv Yar. Es importante recordar que en mayo del año pasado cayó Bakhmut, pero estuvo paralizado el frente todo el verano y en octubre por ahí empezó a reactivarse. Bueno, bien. Y esas localidades que es preciso que los rusos tomen son de norte a sur. Eran de norte a sur Bogdanivka, Ivanivske, Chromove y Klisichivka. Chromove sí que la ha capturado, Klisichivka en absoluto, y Bogdanivka y Ivanivske las tienen capturadas en casi su totalidad, pero aún no. Y son las más cercanas a Chasiv Yar. Y ellos ya se disponen, de hecho ya han hecho la primera tentativa, el primer contacto, el primer asalto, aunque casi parecía un reconocimiento, sobre las primeras casas, viviendas más orientales de Chasiv Yar. Y a ver, era mejor casi el mapa de antes, no sé. Si puedes poner el mapa de justo, mira. Lo que está en azul sería el valle donde está Bakhmut, verde, Chasiv Yar y rojo. Ocupa el centro del mapa y eso es esa mancha roja. Pues sí, realmente Chasiv Yar se adapta a la topografía del terreno. Arriba del todo. Las manchas rojas indican las mayores alturas. Entonces, Chasiv Yar está en un alto. Pues sí, realmente está en un alto. Está en una especie de colinas y domina perfectamente todo el terreno circundante. Y los ucranianos están ahí, claro. Y eso les da ya, en primer lugar, una ventaja táctica importante. Y luego Chasiv Yar tiene una morfología como un núcleo urbano un tanto peculiar. No es una ciudad compacta, tiene como una especie de, vamos a llamarle distritos o barriadas que se extienden en varias direcciones. Se extiende en dirección oeste, en dirección norte, en dirección oeste, en dirección sur y en dirección este. Tiene dos prolongaciones. Y hay otro elemento ahí que ahí no sale, que saldría en una foto que es como marcado con una línea amarilla. Ahí mejor, eso sí. La línea amarilla es el canal. Un canal de agua dulce, un canal artificial. Bueno, sí, canales son artificiales. Bien, un canal lleno de agua que va de norte a sur, que no parte de la ciudad a la mitad, más bien está como en las afueras, en las afueras hacia el este. Hay dos distritos de la ciudad
que no están cubiertos, no están protegidos por ese canal, que están hacia el este del canal, repito, y ese canal ya todos podemos imaginar, aunque nadie tenga idea tampoco de cuestiones militares, que es un obstáculo importante. De que hecho, los ucranianos... ese canal en la zona sur detuvo un intento de rodeo ruso de Bakhmut. Como es profundo y tiene 15 metros de ancho, funciona como un foso antitanque, ni más ni menos. Y entonces los rusos van a tener muchos problemas cuando llegue el momento para poder cruzarlo. Hay puentes, pero los ucranianos a estas horas, si no los volaron ya, pues los volarán en el momento oportuno. Y como decía antes, los rusos ya hicieron una primera aproximación, un reconocimiento hacia esas casitas o ese distrito más oriental de Chasivillar, que está al este del canal, y ese distrito se llama precisamente así, se llama Canal. Son una agrupación de bloques, de edificios, todos bloques altos típicos soviéticos. Y llama la atención para muchos que lograran llegar hasta allí. Es cierto que fueron destruidos y que no lograron afianzarse dentro de esas primeras casas, pero la columna que llegó pudo hacerlo. Y cosa que no es habitual, que siempre que hemos visto en esta guerra que los rusos intentan aproximarse campo a través en terreno descubierto con una columna mecanizada, desde el primer momento son descubiertos, atacados y destruidos. Como una otra VDVs de hace poco, de paracaidistas también. Bueno, bien, pues esta, ¿Es esta? Creo que sí, creo que sí. Aquí no iban carros, y fueron rápido. Eran vehículos solo, de estos ligeros, sí, BMDs debían ser y tal. Entonces, lograron llegar y desembarcar a la infantería. Luego sí es cierto que los vehículos fueron destruidos y la infantería que tomó el pueblo, o sea, que entró en las primeras casas fue expulsada o eliminada. Pero el caso es que llegaron. Claro. Y los ucranianos... ¿Eso puede ser que hayan abandonado esa zona? Que no estaba lo bastante minada, se dice. Eso sí. Que el fuego de artillería pues no les alcanzó. Los drones al final sí les alcanzaron, pero no en el... Bueno, o fueron ágiles, vamos a llamarlo así. O sea, consiguieron llegar. Y el resto de hombres que no entró o no intentó entrar en la localidad se refugiaron en un pequeño bosque que hay justo al norte, y ahí yo creo que se han hecho con el control de ese bosque. Y esto, bueno, ¿y tiene importancia? Bueno, pues sí, esos pequeños bosques que, no se me olvidó decirlo, esos núcleos... En el otro mapa estaban... Pues sí, esos núcleos que forman Chasivillar, intercalados entre ellos hay bosques, que, bueno, el bando que los controle va a tener una ventaja táctica también, y si los rusos los controlan va a ser luego muy difícil expulsarlos de ahí. Entonces estamos viendo en el bosque de Kremina. El bosque de Kremina y tal. Bueno, pues en ese, toda la guerra pues en ese pequeño bosque al norte de ese pequeño distrito de casitas al este del canal, los rusos se lograron afianzar, por lo visto. Y luego también llamó la atención que el ataque ese ruso, esa incursión, vamos a llamarla incursión, que fue apoyada por aviones, dicen que entre 2-4 Su-24, sí. Su-25, los aviones estos de vuelo rasante. Y hay, a ver, yo no estoy seguro de lo que pasó ahí. Yo he recibido noticias contradictorias. Unos dicen, eran aviones rusos que apoyaron el ataque, bombardearon y nadie les molestó, y Ucrania no tenía medios antiaéreos para derribarlos, puede ser. Otros dicen, eran aviones rusos que apoyaron el avance de sus hombres, dispararon bombas y tal, pero esas bombas ellos no se coordinaron con las fuerzas de tierra, se equivocaron y cayeron sobre las propias fuerzas rusas. Eso puede ser propaganda también. Puede ser. Y otros dicen aún que no, que esos Su-25 que eran aviones ucranianos que apoyaban la defensa. Tampoco me encaja mucho, pero bueno, bien. Básicamente la carencia a lo mejor de sistemas tipo NAMPAD por parte de Ucrania, o que tengan muy pocos, hace que se atrevan a hacer esas incursiones. Recordar que os hablamos de hace ya tiempo que el lanzamiento de bombas planeadoras a esta ciudad, a Chasivillar, se hizo durante mucho tiempo, desde muy lejos, desde 50 kilómetros, y si se aventuran a hacer estas incursiones rasantes por encima de los edificios, soltando las bengalas, que los vídeos es muy espectacular, es porque por algo creen que no hay suficientes NAMPAD en la zona. De hecho, el mismo día que se publica ese vídeo, al día siguiente, se publica una carta, una orden de Estados Unidos de entrega de sistemas Hawk a Ucrania. Por tanto, una carencia de algún sistema... ahora venta, Venta, bueno, sí, venta, pero bueno, ya sabemos. Sí. Ya no es regalo, No, es que si es regalo no hay forma de darlo. Claro. Porque vender pueden, regalar no, porque eso haría falta fondos del Estado. Del Congreso, de hecho, hubo hace poco una entrega de armas iraníes que iban hacia los hutíes de Yemen, que fueron interceptadas por Estados Unidos y se entregaron a Ucrania.
porque son gratis. Entonces, bueno, ¿ha empezado ya la batalla por chasillar? Puede decirse que sí. De todas formas, a ver, para poder asaltar la ciudad en toda regla, los rusos aún tienen que deshacerse, o mejor dicho, tienen que dominar por completo esas otras dos localidades que aún se resisten, que hemos dicho, Bogdanivka, tres, mejor dicho, Ivaniske y Krisichivka. Y aún podrán con ellas, ya lo veremos, pero Krisichivka por lo menos no la tienen en su poder de ninguna manera, y las otras dos las tienen bastante, ya casi del todo ocupadas. Y luego, bien, podríamos dedicar eso casi mejor en nuestro programa de la noche. En frente de batalla, en el canal Velum Artis Historia Militar, ahí estamos 3 horas hablando. Muchas reflexiones acerca de la importancia táctica y operativa, ya más que táctica, de chasillar, sobre las condiciones defensivas favorables que presenta y tal. Bueno, ahí hay mucho que decir. Y del búnker, que dicen. Sí. Y luego se dice que, a ver, aquí en esta guerra, sobre todo, el área del Donbass es un área muy densamente poblada. Hay muchas localidades de tamaño mediano, vamos a decir, muy cercanas unas a otras. Sí, entonces, a los pozos de las minas y todo para eso, poder avanzar, tienes que ir tomando una tras otra como el que sube los peldaños de una escalera, porque esas localidades cada una apoya a la que está más atrás, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú no puedes tomar, por ejemplo, Konstantinivka si no tomaste primero Chasillar, y no puedes tomar Sloviansk y Kramatorsk si no tomaste primero Konstantinivka, y es todo así. Y en esta zona que estamos hablando, es una zona con colinas, con muchos ríos que crean unos valles muy extraños. Después, más al sur, es más llano, y ahí fue donde se vio un invento, ¿no? Que es el tanque Tortuga. Ah, sí, eso fue... ¿Podéis poner el tanque Tortuga? Eso fue en Krasnohorivka. Sí. Eso está al sur ya de Donetsk, cerca ya del mar de Azov. El tanque Tortuga. Esto, debajo hay un tanque, un carro de combate, que le ponen esta estructura como una especie de ariete medieval que va a romper las murallas. Es verdad que pierde giro el carro de combate, solo dispara hacia adelante. Pierde giro el cañón. Sí. No, y el carro no sé, porque el chasis tiene que reventar. El eje, los ejes de la transmisión. Bueno, ¿la idea cuál es? Que ante el impacto de un dron no se destruya el carro. Este iba en cabeza de una columna. Sí. Y luego yo me atrevo José María a pensar... piensa que puede haber gente dentro. No sé. Gente protegida por ese caparazón. ¿Por qué? Porque una semana antes vimos que en otro frente más al norte, en Terni, un ataque de otra columna mecanizada. Ellos, ahora los rusos ya hace tiempo, bueno, eso lo hacían ya en la Segunda Guerra Mundial. Sí, suben infantes se llamaban jinetes de tanque. A lomo de los tanques, pero es que en uno de ellos iban 24. Pero era artillería propulsada, me parece. Bueno, un vehículo... Pero todavía no, que estaba... Peor, usado. Bien, y iban 24, y fue alcanzado. Y los 24 hombres no se vio que murieran todos, pero salieron despedidos. Está bueno, fue un horror. Y entonces a lo mejor, no lo podemos saber, pero que va gente ahí atechada, protegida bajo ese caparazón, pues igual. Que iba el primero, después iban más detrás. Sí, pero bueno, no te digo yo que no. O sea, porque a ver, es una tradición del ejército soviético y se hizo muy heroica el jinete de tanques. Tanco de Saktini o algo así. Era jinete de tanques. Y era por un problema que tenía el ejército rojo, de carencia de vehículos de infantería. No tenía los semiorugas que tenían los alemanes, ni los que tenían los estadounidenses, los half-track, ¿no? Y optaron por meter a esta gente en los carros y soltarlos. Subir. Meterlos arriba y soltarlos en la batalla cuando empezaban a disparar, ¿no? Hay una cosa que en esta guerra ya vimos, que es los Desert Cross, estos carritos de golf, pero hoy, estos días, llega la noticia, ¿no?, de que están usando motos. Motos de trail, se lanzan al asalto a toda velocidad en motos. Es como bueno, a ver, esto es un clásico también, la caballería de toda la vida. Lo empezaron a hacer los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en las primeras fases de la Guerra Relámpago, en Polonia. Iban en las motos de Sidecar. Iban hasta 4 hombres en una moto, o sea, 3 más bien, sí. El hombre del Sidecar, el conductor de la moto y otro de paquete detrás. Y de hecho en las motos llegó a haber motos con un mortero de trinchera pequeñito y con la AMG. Pero aquello a los alemanes comprendieron que ese no era el camino porque el nivel de bajas era enorme. Ellos no creían que no se lo podían permitir. Claro, es verdad que en este caso, que cuanto más expuesto estás de tiempo en el campo de batalla, algo rápido, el problema, claro, que tenemos un arma que es un dron FPV que va a 300 por hora.
van mucho más claro, rápido. pueden a que 200 por hora mínimo, Sí. O sea, 200 van. Sí. No hay moto campo otra vez que te escape. pilla. Pasa que, bueno, para ir entre un bosque y otro bosque, Sí. entre A ver, entre yo la idea, a ver. no, en cierto modo, bueno, si tiene una, como dicen ahora, una ventana de oportunidad para ser usada durante 3 minutos y que salga bien. Tú ves que a lo mejor el enemigo está haciendo un cambio de unidades, Sí, hay una rotación o algo así, sí. y aprovechas un hueco, puedes Sí. mandar ahí, mejor que mandarlos andando. Ya, no, sí. Y luego tuvo lugar, ahora estamos un poco ya cambiando, saltando de un lado a otro, ya perdimos el orden y tal, pero bueno, esto del tanque tortuga, carro tortuga fue en Krasnohorivka. Pero luego más al norte, en Terni, hubo otro suceso, bueno, vamos, singular. Fue otro de estos ataques de una columna mecanizada masiva de decenas de carros y blindados, que fue también frenada, detenida en seco, aniquilados casi todos ellos, pero uno de ellos era un vehículo singular, era un carro que llevaba montado encima, en su torreta, un muy aparatoso equipo y complejo equipo de guerra electrónica. Sí, podéis ponerlos, sí. guerra electrónica, una bien, que cualquiera que lo diga, ¿qué es eso? Que parecen como unos altavoces y tal. No son altavoces, ahí está. Equipos que emiten interferencias ¿para qué? Para que la señal de los drones se pierda y la columna no caiga a pasto de los drones. Bueno, muy bien no debió funcionar porque la columna fue atacada igualmente. Uno de los primeros vehículos en ser atacado, inmovilizado, fue este. Claro, entonces pues... Y sí. Claro, si este lo destruyes con un Javelin... Claro, si este atacas con un Javelin que no le afecta eso... Sí. Los demás, el resto, muchos de ellos fueron destruidos, quedaron en llamas ahí, pero bueno, este no fue destruido, este fue detenido, inmovilizado. Y sus tripulantes lo abandonaron y quedó ahí en el campo de batalla y tal. Y entonces los ucranianos hicieron por la noche una operación para intentar llevárselo intacto y lo consiguieron. El vehículo quedó en tierra de nadie, a 400 metros de las líneas rusas, y ellos enviaron un equipo de, vamos a llamarle no sé cómo, sí, mecánicos. Mecánicos, rescatadores, que tuvieron que, primero, por lo visto el cacharro se ve que quedó sin baterías, llevar baterías nuevas, colocárselas, repararlo de alguna manera, ponerlo en marcha, desactivar una mina ucraniana que tenía justo debajo, que estaba a punto de pisar. Los rusos les descubrieron, mandaron contra ellos una patrulla en estos carritos de los Desert Cross, de golf. Pero para esa función sí lo veo. Sí. Claro, ahí está bien usado. Sí, para esto sí. Les dieron con los drones y los eliminaron. Lograron poner el carro en marcha y arrancar con él hacia las líneas ucranianas. Cuando estaban llegando, creo que cayeron en el cráter de un proyectil, el conductor perdió el conocimiento, tuvieron que reanimarlo. Bueno, al final sacaron el carro del agujero y lo trajeron de vuelta con éxito. Y ahora están los científicos haciendo ingeniería inversa, sí. Primero para ver si funcionaba alguna vez. Sí, a ver, está. Yo creo que debía funcionar. Debe funcionar. Es que además luego encima necesitaba tanta energía el equipo ese que llevaba un generador extra aparte a 2 años. Claro, sí. Sí, porque el tema que tiene la guerra electrónica es que necesita un mucha motor eléctrico distinto energía. al motor de funcionamiento. Sí. Es que eso, por ejemplo, ya en los barcos de guerra, claro. Los radares estos SPI tan potentísimos que llevan, exigen muchísimo consumo de energía a la propia planta propulsora del barco. Sí. O sea que... Pues tenemos tanto que hablar, es que... Sí, no, es que la leche. Tenemos, por ejemplo, de drones, también hablando de drones, sí. Aparte de los drones terrestres, hay drones navales que Ucrania acaba de sacar un nuevo modelo de dron, bueno, de lancha rápida, lanzamisiles, ¿no? De una lancha neumática. Estos son los drones que tiene normalmente y ahora acaba de sacar el de abajo del todo de la foto. Sí. Si podéis poner la otra foto, que es esa lancha que tiene un sistema de lanzamiento de misiles navales en la proa, ahí lo podéis ver. Sí. No está pensado para chocar, sino para lanzar misiles o cohetes al enemigo. Son todas innovaciones. Que por cierto, que en este campo y en este teatro, vamos a llamar así, es donde Ucrania está obteniendo los mayores éxitos, si vas a mirar. Sí. Más que en ningún otro, porque ha logrado realmente expulsar a la armada rusa de toda la mitad occidental del Mar Negro. Y Ucrania ha logrado restablecer por completo su propio tráfico marítimo, el corredor de los cereales, sigue sacando por mar y por tanto exportando todo el trigo que le da la gana, al trigo y el resto de productos
ha logrado restablecer el nivel de exportaciones de preguerra y eso es vital, pero vital para la economía ucraniana porque de ahí es donde está sacando dinero. Sí, sí. Pues hablando de dinero para la economía, una estrategia que está funcionando bastante bien para Ucrania fue el ataque a las refinerías con esos drones. Ahora, bueno, hay un dron nuevo tipo Jet que se está usando ya, se cree que se está usando. No creo que llegue a... No tiene porque consume más. Claro, es más rápido, pero no puede llegar a golpear las refinerías. Este se usó contra Belgorod, contra objetivos en Belgorod. Claro, Belgorod está muy cerca. Sí. En Belgorod también se usaron los Black Hawk. Los helicópteros, sí, para mandar tropas, gente a Belgorod, para ir transportadas. Y lo interesante de esos Black Hawk que usaron en Belgorod es que no son estadounidenses, porque no los podrían usar digamos, en territorio ruso. Alguien dirá, pero si los Black Hawk son estadounidenses. Sí, pero Estados Unidos los vendió a una empresa privada que los convirtió en aviones civiles, en helicópteros civiles, y Ucrania se los compró a esa empresa. Sí. Hay crowdfunding y todo para comprar helicópteros. Hay crowdfunding para todo. Y de hecho hay 500 Black Hawk que están en empresas privadas ahora mismo, que Estados Unidos tiene en almacenes para vender. Jolín. Tremendo. A lo mejor, si quisieran, los podrían vender a Ucrania, ¿no? Hay crowdfunding desde para torniquetes hasta para helicópteros. Y camiones para llevar los drones también. Sí. Pues el ataque a las refinerías, que es un tema, yo creo que es vital para entender lo que está pasando. ¿Podéis poner el mapa de refinerías merece otro tema, un programa aparte, todo el rollo de las refinerías. Eso da mucho que sí. Esto es muy importante porque afectan a la economía rusa. No tanto a las exportaciones, porque hay también ataques que afectan a las exportaciones, sino al petróleo, cómo se refina para la guerra. Es decir, yo no puedo pensar en una guerra a día de hoy sin diésel, para los carros de combate, o sin gasolina para la vida, digamos, ordinaria del país. Pues el ataque a todas esas refinerías, hay uno que veis en azul, ese no es que esté atacado por nadie, sino que fue una inundación. Hubo ahora unas inundaciones en toda Rusia, rompió una presa también y esta refinería se vio inundada. Pero bueno, al final afecta, ¿no?, al daño. Y aquí la cuestión es que el ejército ruso, las Fuerzas Armadas, no está viéndose capaz de defender como es debido las refinerías. Entonces, ¿por qué? Porque no es que Rusia no tenga suficiente materia defensaria, es que lo tiene en otros sitios. Prefiere tenerlo en el frente o en otros objetivos, vamos a poner, no sé, aeródromos o otros objetivos también estratégicos. Entonces, aquí los que están sufriendo en sus carnes y pérdidas son los dueños de las empresas que poseen estas refinerías, las grandes magnates, los oligarcas, los de Lukoil, los de Rosneft, sí, y están pidiendo permiso al gobierno para ellos a su costa pagarse el escudo antiaéreo necesario. Quieren adquirir pues sistemas Pantsir, cañones antiaéreos, ametralladoras pesadas, todo lo preciso. Mira, yo los Pantsir lo veo más difícil porque no va a haber muchos. Sí. Pero cañones antiaéreos, yo me acuerdo que en la Segunda Guerra Mundial las propias fábricas tenían su sistema de defensa antiaérea. En Alemania, sí. Pero el gobierno de momento se lo ha negado. Porque, bueno, el gobierno, la Duma, eso tenía que aprobarlo la Duma, pero bueno, ya sabemos que allí la separación de poderes no soy yo. De todas formas, sí les dieron permiso para establecer defensas pasivas, o sea, dispositivos de guerra electrónica, redes se dice que colocaron también o están colocando, pero claro, no han valido mucho hasta ahora. No, porque por lo visto los drones ucranianos que llegan hasta ahí ya llegan con la trayectoria preprogramada. Entonces ahí, o sea, que no están conectados por una señal de radio directa con... Ahí básicamente no llegan pilotados porque muchos de ellos no tienen ni cámara, es decir, no tienen cámara. Llegan con unos puntos, unos waypoints, que se indican por GPS. El tema ahí sería cómo hacer que esos waypoints se líen, ¿no? Se líe el sistema. De hecho, en Israel funciona muy bien el sistema de guerra electrónica de GPS y justo el día del ataque al consulado en Damasco de Irán activaron el paraguas de tormenta de GPS y los conductores en Israel les aparecía que estaban conduciendo en el Líbano. Por lo tanto, cualquier misil que lance cualquier nación contra Israel, guiado por los GPS, se les desvía hasta el Líbano. Es decir, esto es un sistema magnífico.
Alguien dirá, no, pero está el GLONASS, ¿no? El GLONASS es ruso, no. Ese no lo usan ni los rusos. No, Se vio en no. Siria con los GPS Garmin Sí. a los pilotos rusos. Y luego hay algo que para los rusos es una auténtica pesadilla, que ellos creen o sospechan que algunos de estos drones que llegaron a los lugares más lejanos, a Tatarstan, por ejemplo, que no han salido de Ucrania, que han salido dentro del propio territorio de la Federación Rusa, del mismo Tatarstan, o de alguno de los países limítrofes con Rusia, Kazajistán, otro. Bueno, Kazajistán está en la lista de posibles amigos futuros de Rusia, primero porque tiene una gran proporción en la zona norte de población rusa. Amigos a invadir. Sí, amigos a invadir. Sí, países a atacar. Rusos que van a estar amenazados y tienen que salir en su rescate. Pero también porque, bueno, le pidieron hace poco, ayer mismo me parece, más diésel, que le entregue diésel Kazajistán a Rusia, porque Rusia no tiene. Claro. Por los ataques a refinerías, y como que no está muy interesado Kazajistán en darlos, porque tiene miedo a las sanciones económicas de Occidente. Sí. Porque Kazajistán vende mucho a Europa de gas. Sí. ¿Cómo se llama aquel equipo? Astana. Astana, sí. Astana era la nueva capital, porque Astana era la capital que se creó cuando se independizó para que no coincidiese la capital con la antigua, que no me acuerdo el nombre, que es de mayoría rusa de población, que está allá al norte. Pues tenemos ya finalizado el programa, no tenemos tiempo para más. Es que hay tantísimo que contar. Para contar algo más que la guerra de Ucrania, quitamos tiempo a José María, por lo tanto, si queréis saber más, en frente de batalla, podéis poneros al día. Pues gracias, José María, por todo, y hasta la próxima semana aquí en Juegos de Poder.